Me quedé parado en el aeropuerto, con la maleta aún en la mano, observando cómo el jet privado de Cassandra despegaba hacia el cielo sin mí. Me llamo Julian Cole, y esto debía ser nuestro gran fin de semana de aniversario. Una escapada que ella me había prometido durante meses. Lo habíamos planeado desde enero, o al menos eso creía. Había empacado mis mejores camisas. Incluso compré un nuevo objetivo para la cámara para capturar los momentos que imaginaba compartiríamos. Pero ahí estaba ella, riendo con su brillante séquito de asistentes y amigas, todas con gafas de sol de diseñador y tacones que resonaban como si dominaran el mundo. Ahora es un viaje solo para chicas, había dicho, lanzándome esa sonrisa suya, la que siempre me hacía sentir como el chiste que no entendía. Podría haber gritado, podría haber armado un escándalo justo en la terminal, pero no lo hice. No soy de suplicar. Su risa resonaba en mi cabeza mientras me dirigía al mostrador de primera clase. La mujer detrás del mostrador apenas pestañeó cuando pedí el próximo vuelo a París. Tenía las millas, el dinero y un fuego repentino dentro de mí que me decía que no necesitaba permiso de Cassandra para vivir mi vida. En menos de una hora estaba sentado en un asiento de lujo, tomando un café mientras el avión rodaba por la pista. No necesitaba permiso de Cassandra para vivir mi vida. No la estaba persiguiendo, la estaba dejando atrás. 10 minutos después de que su jet despegara, supe que recibiría un correo. Lo había programado esa misma mañana, justo después de que me dejara plantado. Era de nuestro asesor legal compartido, una pequeña sorpresa automática que configuré con unos pocos clics. Asunto: acuerdo preliminar de separación. Pude imaginar su cara, esas cejas perfectamente arqueadas levantándose, sus labios abriéndose en ese suspiro silencioso que hace cuando la sorprenden. Ella estaría a 30.000 pies de altura, rodeada de su tripulación risueña, y de repente pálida como un fantasma. Que se retuerza. Cuando mi avión aterrizó en París, mi teléfono ya vibraba como una colmena. Ni siquiera lo miré, solo lo dejé vibrar en mi bolsillo mientras entraba en el cálido y bullicioso caos de Charles de Gaulle. 155 mensajes. Lo descubriría después. 155 pequeños, por favor, quejas y disculpas que escribió mientras yo bebía vino sobre el Atlántico. Pero en ese momento no me importaba. Estaba en París y por primera vez no se trataba de ella. Se trataba de mí. Agarré mi mochila, me ajusté la chaqueta y salí hacia la ciudad que estaba a punto de cambiarlo todo. El aire olía a pan fresco y libertad, y no miré atrás. Cassandra podía quedarse con su jet, su séquito, sus sonrisas burlonas. Yo tenía un boleto para algo mejor y no esperaba su aprobación. Esta era mi pista de despegue ahora, y yo iba a despegar. Me acomodé en mi asiento de primera clase. El zumbido de los motores del avión vibraba a través de mí mientras subíamos sobre el Atlántico. Me llamo Julian Cole, y por primera vez en años no estaba volando para seguir el horario de Cassandra ni para hacer de marido decorativo en algún evento brillante. Este era mi vuelo, mi elección, y se sentía bien. La azafata me ofreció una copa de champán y observé las burbujas subir y estallar, cada una desapareciendo como las promesas que Cassandra había hecho a lo largo de los años. Empezamos como socios, iguales, pensé, construyendo su marca de tecnología de lujo desde sesiones nocturnas de lluvia de ideas en nuestro pequeño apartamento. En ese entonces, era nuestro sueño. Pero en algún momento se volvió solo de ella. Me convertí en el tipo que sostenía su bolso en la alfombra roja, sonriendo para las cámaras mientras ella deslumbraba al mundo. Julian, eres tan bueno apoyándome, decía, como si fuera un cumplido. Yo asentía, seguía el juego, la dejaba brillar, pero ahora, mirando el infinito de nubes, lo veía por lo que era. Me habían borrado, reducido a un accesorio en su perfecta producción. El champán sabía fuerte, amargo incluso, pero lo bebí igual. Metí la mano en mi equipaje de mano y saqué el cuaderno de cuero que me había dado la Navidad pasada. Era uno de esos regalos caros que a ella le encantaban, bonitos y pensados en la superficie, pero vacíos por dentro. Ni siquiera se molestó en escribir una nota. Típico. Lo abrí. La página en blanco me miraba como un desafío.
Mi pluma se detuvo un momento, luego la posé contra el papel y escribí las primeras palabras que sentí que me pertenecían. París de Julian, no de ella. No era poesía, pero era mío, y eso bastaba. Me recosté, dejando que las palabras calaran. París ya no era solo un destino, era una declaración. Ya no iba a ir tras ella, no esperaba que me lanzara un poco de atención. Este viaje era para descubrir quién era yo cuando no era el acompañante de Cassandra Blake. El avión se movió suavemente y empecé a planear. Aterrizaría unas horas, me registraría en un hotel, nada como los lugares exagerados que ella elegía, solo caminar. Sin itinerario, sin llamadas de prensa, nadie diciéndome dónde estar o qué decir. Vagaría por las calles, comería lo que oliera bien, tal vez desempolvaría mi cámara y tomaría fotos para mí, no para su Instagram. Esa idea me hizo sonreír, una sonrisa real, no la falsa que fingía durante años. Miré el cuaderno otra vez, trazando las palabras con el dedo. París de Julian. Sonaba a libertad. No sabía qué encontraría allí. Tal vez un café con café fuerte, tal vez un rincón tranquilo para pensar, tal vez alguien que me viera a mí, no a su sombra. La idea de no estar solo por mucho tiempo apareció en mi mente, pero la aparté. No se trataba de reemplazarla, se trataba de recuperarme a mí mismo. La azafata volvió a pasar, ofreciéndome una toalla tibia, y la tomé. Me limpié las manos como si pudiera borrar la última década de estar en segundo plano. Afuera, el cielo se tornaba rosa y dorado, el sol descendiendo bajo el horizonte. No miré el teléfono, no quería ver sus mensajes todavía. Que se quede pensando, que se pregunte dónde fui. Por una vez, yo no era el que esperaba. Cerré el cuaderno, lo guardé en la bolsa y terminé el champán. El avión se niveló, firme y seguro, llevándome hacia una ciudad que siempre había amado pero que nunca había explorado realmente por mi cuenta. No necesitaba su jet, sus planes, su aprobación. Tenía un asiento, una pluma y una página en blanco. París me esperaba, y yo estaba listo para encontrarla. No como el esposo de Cassandra, sino como Julian. Solo Julian, el hombre que finalmente dejó de ignorarse a sí mismo. Bajé del avión en Charles de Gaulle, la pierna entumecida por el viaje, pero la mente vibrando con algo que no sentía hacía años. Oportunidad. Me llamo Julian Cole, y estaba en París, no porque Cassandra me arrastrara para una sesión fotográfica, sino porque lo había decidido yo. El aeropuerto era un torbellino de voces, francés, inglés, una docena de otros idiomas mezclándose, y yo me movía entre ellos como un hombre despertando de un largo sueño. Tomé mi maleta de la cinta, la colgué en mi hombro, y me dirigí a la salida, listo para respirar la ciudad. Pero antes de poder avanzar, una voz llamó, suave y conocida. Julian Cole, por todos los santos, me di la vuelta, y allí estaba Marco Levant, apoyado en una columna con esa sonrisa fácil. Marco era uno de los antiguos inversores de Cassandra, un tipo astuto con talento para hacer dinero y fama de no aguantar sus tonterías. Se retiró de su empresa hace un par de años, por diferencias creativas, y ahora era su mayor rival en el mundo tecnológico. Marco, dije, estrechando su mano. ¿Qué haces aquí? Se rió, ajustándose el puño de su chaqueta mientras hablaba. Supongo que igual que tú, intentando liberarte de su dominio. Supe de la escena en el aeropuerto. Placey también se movió, por cierto. Sonreí. No sabía cómo ya lo sabía, pero Marco siempre tenía la oreja atenta. Sí, bueno. No iba a lamentarme por eso. Él asintió como si esperara menos. Bien. No eres el único al que quiso excluir, ¿sabes? Me dejó fuera de su pequeña cumbre este fin de semana. Pero yo iré igual. Sacó un sobre color crema del bolsillo y me lo entregó. Tú también deberías ir. Ella sería la estrella principal, o eso debía ser. Sería una lástima que no vea algunas caras conocidas entre el público. Tomé la invitación, la giré entre mis manos. Era para una cumbre tecnológica en París, uno de esos eventos exclusivos donde los CEO y grandes empresarios se felicitan mutuamente. Cassandra había estado preparándose durante semanas,
practicando su discurso principal en nuestra sala, mientras yo asentía como buen esposo. «No sabe que vienes, ¿verdad?», preguntó Marco, con ojos brillando de picardía. «No», dije, sintiendo que una sonrisa me asomaba en los labios. «Pronto lo sabrá». Me dio una palmada en el hombro, riendo. «Eso es el espíritu. Vamos, tomemos una copa. Parece que te vendría bien una». Encontramos un bar justo fuera de la terminal, todo de cristal elegante y luces tenues, y pedimos 2 whiskies. El primer sorbo quemó, pero me calmó. Me ancló en esta nueva realidad, donde no solo reaccionaba a sus movimientos. Yo estaba haciendo los míos propios. Marco se reclinó en su silla, moviendo su copa. «¿Cuál es el plan, Julian? Estás aquí. Ella allá arriba perdiendo la cabeza. ¿Y ahora qué?». Lo pensé, la invitación aún en mi mano. No lo sé todavía. Solo quería alejarme, aclarar las cosas. Pero esto, toqué el sobre, se siente como un comienzo. Él asintió, como si comprendiera. «Ella ha construido mucho sobre tu espalda, ¿sabes? Esas ideas de marketing iniciales, las que lanzaron su marca, recuerdo de dónde vinieron». Lo miré, sorprendido de que lo mencionara. «Eso fue hace mucho tiempo. No significa que deje de ser verdad», dijo, tomando un sorbo. «Ella es buena para llevarse el crédito. Tú eres bueno para dejar que lo haga. Quizás ya es hora de cambiar eso». Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado años diciéndome que no importaba, que era feliz apoyándola, siendo el tipo detrás del telón. Pero sentado ahí con Marco, el whisky calentando mi pecho, me di cuenta de cuánto había dejado escapar. París ya no era solo una escapada, era una oportunidad para recuperar algo. Terminamos las bebidas, y Marco se levantó, dejando unos euros sobre la mesa. «Nos vemos en la cumbre, Julian. No la dejes salir tan fácil». Se fue, dejándome con la invitación y la cabeza llena de pensamientos. Guardé el sobre en mi chaqueta, pagué mi parte y salí. El aire era fresco, la ciudad se extendía frente a mí. No sabía qué haría en esa cumbre, pero sabía una cosa. Cassandra estaba a punto de descubrir que yo ya no era su sombra. Llamé un taxi, di al conductor el nombre de un hotel que había encontrado en línea, nada lujoso, solo mío, y observé las luces de París pasar. Esta era mi oportunidad, y no iba a echarme atrás. Me desperté con el sonido de París respirando fuera de mi ventana, un suave murmullo de vida que parecía otro mundo comparado con el caos pulido del universo de Cassandra. Me llamo Julian Cole, y me había registrado en Limatin Blue, un pequeño hotel boutique escondido en las colinas de Montmartre. No era el tipo de lugar que ella elegiría jamás, sin lobbies de mármol ni conserjes aduladores, pero perfecto para mí. La habitación era pequeña, con pisos de madera que crujían y una vista a calles adoquinadas que bajaban hacia la ciudad. No necesitaba un penthouse para sentirme vivo aquí. Me puse una chaqueta, agarré mi cámara y salí, dejando que el aire matutino me golpeara como un botón de reinicio. Las calles eran estrechas, bordeadas de viejos edificios de piedra y macetas llenas de color. Caminé sin rumbo, algo que no hacía desde hacía años. Con Cassandra, cada viaje era una misión, con horarios, reuniones, sesiones de fotos. Pero hoy, solo era un hombre con una cámara, vagando por una ciudad a la que no le importaba con quién estuviera casado. Me detuve en un café, del tipo con mesas tambaleantes y camareros que no te apuraban. El café era fuerte, el croissant hojaldrado y caliente, y me senté a observar a la gente pasar. Artistas con blocs de dibujo, ancianos con periódicos, niños persiguiendo palomas. Nadie me preguntó por su último lanzamiento, ni me pidió que sonriera para una foto. Era solo yo en el momento, y sentí que mis hombros se relajaban por primera vez y para siempre. Después del desayuno, caminé hacia el barrio artístico, con la cámara colgada al cuello como un viejo compañero que había olvidado que poseía. La fotografía solía ser mi pasión, antes de que Cassandra la convirtiera en una broma. «Es un pasatiempo bonito, Julian», decía ella, como si fuera un niño jugando con juguetes. Dejé de mencionarlo, dejé de llevar la cámara salvo que necesitara una foto de sus pies. Pero aquí, en París, la levanté al ojo y comencé a capturar rincones, muros agrietados, una mujer vendiendo flores en un carrito. El mundo se veía distinto a través del lente,
más claro, como si pudiera aferrarme a él en lugar de dejarlo ir. Un par de locales lo notaron, un hombre mayor con boina y una mujer con una bufanda anudada con estilo. ¿Eres fotógrafo?, preguntó el hombre, con un inglés torpe pero cordial. Solo por diversión, respondí, bajando la cámara. Hermosa ciudad la que tienen. Él sonrió, orgulloso, y comenzaron a preguntar por el equipo, los tipos de fotos que prefería tomar. Ni una vez mencionaron a Cassandra o su marca. Era como si hubiera salido de su sombra y entrado en mi propia piel. Esa noche, seguí un cartel que vi pegado en la pared de un café, una exposición en la azotea del barrio. El lugar brillaba con luces, el aire cargado de charlas y humo de cigarrillos. Recorrí el sitio, bebiendo un vaso de vino barato, observando esculturas y pinturas que se sentían crudas, auténticas. Entonces conocí a Genevieve Thorne. Estaba junto a su instalación, un enredo de cables y pantallas que parpadeaban con imágenes que se desarmaban y volvían a formar. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño suelto, pintura en la mejilla y ojos que te miraban como si pudieran verte a través. ¿Qué opinas?, preguntó, señalando su obra. Es como si se estuviera deshaciendo y empezando de nuevo al mismo tiempo, dije. No sé si eso tiene sentido. Ella sonrió. Una cosa lenta y consciente. Eso es justo, borrado y renacimiento. ¿Lo entiendes? Hablamos un rato. Su voz suave pero firme. Me explicó sobre la pieza, cómo trataba de dejar atrás viejas versiones de uno mismo para encontrar lo que hay debajo. A veces tienes que desaparecer para finalmente ser visto, dijo. Y me golpeó como un puñetazo. He estado desapareciendo durante años, diluyéndome en el foco de Cassandra, pero tal vez ya no debía hacerlo más. Le conté sobre mi cámara, cómo la había retomado ese día, y ella asintió como si entendiera más de lo que decía. Deberías volver mañana, dijo. Hay un taller. Trae tus fotos. Salí de la azotea con sus palabras resonando en mi cabeza, las luces de la ciudad borrosas abajo. Montmartre se sentía como una liberación, cada paso alejándome más del hombre que fui. No necesitaba la aprobación de Cassandra ni sus jets privados. Tenía una cámara, un mapa de manchas de café y la invitación de una desconocida para avanzar. París era mía ahora, y no la iba a soltar. Regresé a Limatin Blue, después de esa exposición en la azotea, la mente todavía girando con las palabras de Genevieve y la forma en que París comenzaba a sentirse como mío. Me llamo Julian Cole y había estado corriendo con adrenalina todo el día, recorriendo las calles, tomando fotos, hablando con gente que no me conocía como el marido de Cassandra. La habitación del hotel estaba en silencio, solo el suave crujido de las tablas del suelo y el lejano murmullo de la ciudad afuera. Tiré mi chaqueta en la silla, me quité los zapatos y me hundí en la cama, mirando al techo. Mi teléfono estaba sobre la mesa, apagado y silencioso. No lo había encendido desde el aeropuerto. No quería enfrentar lo que Cassandra me estuviera enviando. Pero algo me tiró ahora. Curiosidad quizás. O solo la necesidad de ver hasta dónde se había enredado. Lo agarré, presioné el botón de encendido y esperé mientras cobraba vida. La pantalla se iluminó, y ahí estaba, 155 mensajes, una pared de notificaciones todas de ella. Deslicé sin abrirlas, solo viendo la vista previa acumularse como un choque de trenes del que no podía apartar la vista. Los primeros eran los clásicos mensajes de Cassandra con aire de suficiencia. ¿Sigues en el aeropuerto?, leía uno. Estás siendo dramático, decía otro. Podía escuchar su voz en mi mente, esa risita aguda que soltaba cuando creía que había triunfado. Probablemente los envió justo después de que su jet despegó, bebiendo champán con su equipo, pensando que yo solo me quedaría sentado esperando que regresara. Para el mensaje número 20, el tono cambió. ¿Dónde estás?, escribió, sin esa sonrisa burlona. Luego, unos pocos mensajes después, Julian, respóndeme. Seguí deslizando, las palabras se entremezclaban. Para el mensaje 45 estaba enfurecida. ¿Qué diablos hiciste? Debe haber sido cuando llegó el correo, el pequeño regalo de nuestro abogado sobre la separación. Sonreí para mis adentros
imaginándola revisando rápido su bandeja de entrada a 30.000 pies de altura. Sus uñas perfectas tocando la pantalla con más fuerza a medida que leía cada palabra. Los mensajes continuaban llegando, un torrente de pérdida de control. «No puedes hacerme esto», escribió en el 96, como si yo fuera quien te dejó plantado en el aeropuerto. Luego comenzaron las disculpas. «Julian, necesito hablar contigo. Por favor», llegó al 124. «Lo siento», dijo en el 142, y casi me reí en voz alta. Cassandra no pide perdón, no a menos que esté acorralada. El último, el 155, tenía un tono diferente. «Tenemos que arreglar esto, sin exigencias, sin sarcasmo, solo como una jugada». Lo miré por un buen rato, la pantalla iluminando la habitación oscura. Mi pulgar flotó sobre el botón de responder, pero no lo presioné. ¿Qué podía decir? Ella me dejó allí parado, se burló de eso, y ahora estaba desesperada porque finalmente dejé de jugar su juego. Apagué el teléfono, la pantalla volvió a oscurecerse, y lo dejé sobre la mesita de noche. Que se pregunte, que se quede con eso. Ya no era su perro faldero, corriendo a arreglar todo cuando ella chasqueaba los dedos. Me levanté, caminé hacia la ventana y la abrí, dejando que el aire fresco de la noche entrara. París se extendía debajo de mí, con todas esas luces parpadeantes y calles silenciosas, y sentí que algo se asentaba en mi pecho, paz tal vez, o poder. Ella podía enviar 1000 mensajes, pero no cambiaría nada. Yo estaba aquí, viviendo mi vida, mientras ella allá arriba, girando en su burbuja del jet privado. Tomé mi cámara de la mesa, revisando las fotos que había tomado ese día. El carrito de flores, la pared agrietada, el hombre mayor con boina. No eran perfectas, pero eran mías, y eso se sentía mejor que cualquier imagen preparada que hubiera tomado para ella. Pensé en el taller de Genevieve al día siguiente, en cómo habló de borrar y renacer. Tal vez eso era esto, limpiar la pizarra, dejar que la avalancha de mensajes de Cassandra sepultara al hombre que solía ser. Sabía que no iba a responderle, no era el momento. Pronto descubriría que no volvería para rogarle. Me metí en la cama, las sábanas frescas contra mi piel, cerré los ojos. El teléfono permaneció apagado, el mensaje sin leer. Por primera vez en años, me dormí sin su voz en la cabeza, solo con el susurro de París llevándome hacia el mañana. Me desperté con la luz del sol filtrándose por las cortinas de mi habitación en Limatin Blue, ese brillo suave que hacía que París pareciera un cuadro. Me llamo Julian Cole, y por primera vez no me despertaron los gritos de órdenes de Cassandra, ni el ruido de notificaciones en el teléfono. Solo yo, el silencio y un día que podía moldear a mi manera. Me estiré, sintiendo el dolor en las piernas por la caminata de ayer, y sonreí. Hoy era el taller de Genevieve, y estaba listo para ver a dónde me llevaba. Me di una ducha rápida, me puse un suéter y jeans, y salí con mi cámara y algunas fotos que había impreso en una tienda cercana. Saint-Germain estaba lejos de Montmartre, pero no me importó la caminata. Cada rincón de esta ciudad tenía algo que mostrarme. Las calles estaban llenas de gente. El aire olía a pan y café. Me detuve en un puesto para comprar un chocolate decorado, comiéndolo mientras caminaba, con migas cayendo sobre mi chaqueta. Cuando llegué al taller, un pequeño estudio sobre una librería, ya sentía que había vivido una mañana completa. Genevieve estaba allí, instalando pantallas y cables. Sus manos se movían rápidas pero seguras. «¿Llegaste?», dijo, levantando la vista con una media sonrisa. «¿Trajiste tu alma para desmenuzar?». Me reí, levantando la cámara. Algo así. Me hizo señales para que entrara y me uní a un grupo reducido, principalmente artistas, con dedos manchados de pintura y una energía serena. El taller trataba sobre autorretratos digitales, explicó, pero no del tipo perfecto que se publica en Internet. «Nos estamos deconstruyendo», dijo con voz decidida, tomando lo que fuimos y desarmándolo para descubrir lo que queda. Asentí, sin comprender del todo, pero dispuesto a probar. Me entregó una tablet conectada a un proyector, me enseñó cómo subir una foto y comenzar a desarmarla píxel a píxel, capa a capa.
Revisé mis fotos y me detuve en una que Cassandra había compartido hace meses. Era en una gala, ella con un vestido brillante, yo medio cortado en el encuadre, sonriendo como un pensamiento improvisado. Ella la tituló algo sobre parejas poderosas, pero siempre odié cómo salía, como si apenas existiera. La subí, y la imagen apareció en la pantalla, más grande que la realidad. Genevieve se inclinó. Esta es buena para empezar. ¿Qué quieres hacer con ella? Sin dudar respondí. Deshacerla. Ella sonrió, y me mostró cómo arrastrar una herramienta en la pantalla, borrando a Cassandra poco a poco. Su vestido se disolvió, su rostro se difuminó hasta que solo quedé yo, una figura incompleta y torpe. Pero no terminé. Seguí, desarmando los bordes, el fondo, la sonrisa falsa que llevaba esa noche. Los píxeles se dispersaron como polvo y reconstruí, trayendo mi silueta al centro, rellenándola con líneas y sombras de las fotos de París que había tomado. La gala desapareció, reemplazada por adoquines y farolas, hasta que solo quedé yo, completo. La sala estaba en silencio, todos absortos en su trabajo, pero sentí que Genevieve me observaba. Ese eres tú, dijo, señalando la pantalla. No quien fingía ser. La miré, mi forma, mi ciudad, sin rastro de ella. Sí, murmuré. Creo que sí. Pasamos horas allí, ajustando y desarmando. El aire vibraba con una mezcla extraña de concentración y liberación. No me quedé solo con esa. Saqué otras fotos, viejas de nuestra vida juntos, y las desarmé también. Un viaje a la playa donde ella me hizo sostenerla. Una cena en la que estuve atrapado tomando fotos de su comida. Todo desapareció, convertido en algo nuevo. Al final, tenía una serie de imágenes, cada una un fragmento de mí que había olvidado. Genevieve se acercó mientras guardaba la última. Acabas de publicar tu primera pieza de sinceridad emocional, dijo, sus ojos fijos en los míos. Se siente bien, ¿no? Asentí, sin poder confiar en mi voz. Sí, se sentía bien, mejor que bien. Era como si hubiera recuperado algo, algo que ella había sepultado bajo años de su foco mediático. Salí del estudio mientras el sol descendía, la tablet bajo el brazo y esas imágenes grabadas en mi mente. París brillaba a mi alrededor, dorada y vibrante. Caminé de regreso al hotel con una ligereza que desconocía que podía sentir. El mundo de Cassandra ya no me pertenecía. Lo estaba desarmando, pieza por pieza, y construyendo algo auténtico en su lugar. Bajé del taxi en la fresca noche parisina, las luces del lugar de la cumbre brillando adelante como un faro. Me llamo Julian Cole, y esa noche ya no era para esconderse. Marco me había invitado a esa cena, la que Cassandra debía organizar, y dije que sí, sin pensarlo. La invitación seguía en mi bolsillo, arrugada de tanto manejarla, pero se sentía como un boleto a algo más grande que una simple comida. Me acomodé la chaqueta, no la llamativa que ella habría escogido, sino una sencilla que me gustaba, y entré. El lugar era todo vidrio y dorado, repleto de ejecutivos tecnológicos, inversores y trajes que valían más que mi viejo coche. Recorrí con la vista la sala, esperando verla entrar con esa sonrisa de reina abeja, pero no estaba. Las mesas tenían su nombre, claro, Cassandra Blake, ponente principal. Supongo que aún no había cancelado. Encontré a Marco cerca del bar, bebiendo y conversando con un hombre con pajarita. Me vio y me llamó. «¿Te ves bien, Julian?», dijo, ofreciéndome una copa de algo oscuro y fuerte. «¿Listo para revolver las cosas?». Di un sorbo, dejando que el licor me quemara la garganta. «Ella no está aquí siendo ella misma». Él negó con la cabeza, sonriendo. «Todavía no. ¿Dónde ha estado desde que llegó ese correo? Su equipo está en caos». Antes de que pudiera preguntar más, alguien me tomó del brazo. Lily Monroe, la asistente ejecutiva de Cassandra. Estaba nerviosa. Su cabello rubio escapaba de su moño perfecto. «Julian, gracias a Dios», susurró, llevándome a un lado. «Ella está cayendo en picada desde el punto legal. No ha dicho por qué no está aquí esta noche». Le levanté una ceja, manteniendo la voz firme.
Eso es asunto suyo, Lily. No mío, parpadeó, como si no esperara esa respuesta. ¿No te preocupa? No, respondí, sonriendo apenas para desconcertarla. Que ella cuente su versión. Yo contaré la mía. Lily me miró y luego asintió lentamente. Se alejó mientras la gente comenzaba a dirigirse a las mesas. Encontré mi asiento. Marco se aseguró de que no quedara atrás y me acomodé. El murmullo del salón me envolvía. La ponencia estaba a punto de comenzar. Un hombre de pie revisaba sus notas cuando el maestro de ceremonias subió al escenario. Damas y caballeros, dijo con voz fuerte. Antes de iniciar, reconozcamos a alguien en la sala. Julian Cole, el hombre detrás del concepto original de marketing sobre el que Cassandra Blake edificó su imperio, sin recibir crédito. El aire se detuvo. La gente volteó. Yo apenas estaba aterrizando. Pensé para mí mismo. Me quedé paralizado un instante, el vaso a medio camino a mis labios. Luego lo bajé mientras el silencio recorría la sala. Marco se inclinó, sonriendo. Te dije que íbamos a mover las cosas. El silencio pesó. Luego alguien aplaudió. Primero lento, después rápido, hasta que la sala estalló en aplausos. Me puse de pie, asintiendo. No sabía qué más hacer. El maestro de ceremonias siguió hablando de innovación y héroes olvidados, pero apenas presté atención. Mi corazón latía fuerte, no por nervios, sino por otra cosa. Alivio, tal vez, o reivindicación. Durante años, la dejé llevarse el mérito. Me decía que no importaba mientras la empresa prosperara, pero sí importaba. Y ahora todos lo sabían. La cena continuaba, platos tintineando, voces elevándose, pero yo sentía que flotaba sobre todo. La gente se me acercaba tras darme la mano, haciendo preguntas sobre aquellos primeros días. «Eres el verdadero», dijo un hombre. Un blogger tecnológico que reconocí. «Ella nunca te mencionó. No tenía que hacerlo», respondí, manteniendo el tono ligero. Yo estaba allí de todos modos. Marco se me acercó más tarde cuando la multitud empezó a dispersarse. «Lo manejaste como un profesional. Esto le va a encantar. Odiarlo. Está bien», dije, y lo decía con sinceridad. «Que lo odie». Salimos afuera. El aire fresco de la noche tocaba mi piel. No necesitaba que ella estuviera presente para sentir el peso de este instante. Los aplausos seguían resonando en mi mente, no solo por lo que había logrado, sino por lo que estaba haciendo ahora. Levantarme, avanzar. Sin embargo, las palabras de Lily quedaron conmigo, desmoronándose. Una parte de mí se preguntaba qué estaría haciendo Cassandra en ese momento, caminando por una habitación de hotel, gritando a su teléfono, tratando de darle vuelta a la situación. Pero no me quedé a reflexionar. Esa cena, esa noche, no la necesitaba. Entré solo y salí más fuerte. París me había dado eso, y no lo devolvería. Caminé por el mismo lugar la noche siguiente. El agua reflejaba las luces de la ciudad como un espejo roto de oro. Me llamo Julian Cole, y aún estaba eufórico por aquella cena en la cumbre, esos suspiros y aplausos. La manera en que la gente me miraba como si fuera alguien que valía la pena. Fue una inyección de energía, pero no borró el vacío en mi pecho. Cassandra me había escrito otra vez esa mañana, una frase que cortaba el ruido de los días anteriores. «Vamos a vernos, sin prensa, solo nosotros». Lo leí mientras tomaba café, el vapor ascendiendo de mi taza, y contra mi mejor juicio, respondí, «Vale, Café Lumière, 7 p.m». Y ahí estaba, camino a verla. No sabía qué esperaba de eso, pero sabía que era momento de enfrentarla. El café era pequeño, escondido en una calle lateral, con mesas redondas que salían a la acera. Llegué temprano, pedí una copa de vino tinto y me senté afuera, observando el río fluir. Ella llegó 10 minutos tarde, típico, sus tacones resonando como un disparo de advertencia. Llevaba gafas de sol aunque el sol hacía rato que se había ido. Su rostro era impenetrable tras ellas. Se deslizó en la silla frente a mí, apoyando la espalda con esa frialdad calculada que había perfeccionado. «Me humillaste», dijo. «No, hola», sin suavidad al empezar. Su voz estaba tensa,
como si hubiera reprimido eso por mucho tiempo. Tomé un sorbo de vino, dejando que sus palabras flotaran un momento. No, respondí, dejando la copa. Tú te expusiste. Yo solo dejé de cubrirte. Se quitó las gafas. Sus ojos eran penetrantes y cansados a la vez. Ese correo, Julian. La cumbre. ¿Qué quieres lograr? Ro y yo. Me recosté, manteniendo la calma en la voz. No intento hacerte nada. He terminado de jugar a tu juego. Eso es todo. Me dejaste en el aeropuerto. Te burlaste de eso. ¿Pensaste que lo aceptaría? Ella hizo un gesto pequeño, pero lo noté. Fue un error, dijo. Ahora estoy más tranquila. Me enredé con las chicas. El viaje. No debía ser así. Pero lo fue, dije. Y ha sido así por años. Yo esperando, tú decidiendo. Ya no soy tu propiedad, Cassandra. Me miró. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre la mesa, ese tic que odiaba admitir que tenía. ¿Y qué? ¿Solo te irás? Después de todo lo que construimos, tú lo edificaste, dije, y me sentí bien al decirlo en voz alta. Yo ayudé, claro, te di ideas, te apoyé, pero tú tomaste el crédito, el control, y me dejaste en segundo plano. No pido una medalla. Solo dejé de fingir que eso era suficiente. Su mandíbula se tensó, pero no replicó. Quizás no pudo. Hablemos de acuerdos, propuso, cambiando de tema como siempre que perdía la razón. Podemos resolver esto, mantenerlo limpio. Metí la mano en el bolsillo, saqué una tarjeta, la de Catherine, mi abogada, y la deslicé sobre la mesa. Ahora todo pasa por ella. Terminamos aquí. Ella observó la tarjeta. Luego me miró a mí, con la boca abierta como si estuviera lista para discutir, pero yo ya estaba de pie. Julian, espera, comenzó. Pero no lo hice. La dejé sentada allí, el vino intacto, la tarjeta reflejando luz en su rostro. El cambio de poder se había consumado, y me golpeó mientras me alejaba, primero despacio, luego con rapidez. No la reconocía en esa conversación, no la reconocía en mi tiempo, ni en mis explicaciones. Ella tuvo años para que yo cediera, ajustara, hiciera que funcionara, pero ya no más. Crucé la calle, la misma que se extendía a mi lado, y sentí cómo cobraba vida. Esto ya no era su decisión, era mía, y yo la había tomado. Seguí caminando, la ciudad doblándose a mi alrededor como un viejo amigo. París me había otorgado voz, columna vertebral, y no las iba a devolver. Ella podía pasar la noche sentada planeando su próximo movimiento, pero eso no cambiaría nada. Era libre, no solo de ella, sino de la versión de mí que le permití moldear. El río continuaba fluyendo, firme y constante, y yo marcaba su ritmo, mis pasos más pausados que en años. Me desperté a la mañana siguiente con el sol filtrándose por las persianas de mi habitación en la Matin Blue, una energía serena vibrando en mi pecho. Me llamo Julian Cole, y después de anoche, dejando a Cassandra en esa mesa de café, con su voz desvaneciéndose detrás de mí, sentí que finalmente corté el último lazo de ese tiempo. No revisé el teléfono. No me importaba si volvía a escribir. Hoy no se trataba de ella. Era sobre mí, y tenía una idea en mente. Tomé un café en la pequeña cocina del hotel, el sabor amargo despertándome mientras me sentaba junto a la ventana, observando Montmartre despertarse. Las calles abajo ya se movían, vendedores preparando sus puestos, gente dirigiéndose al trabajo, y pensé en esas fotos que había tomado, las que rehice con Genevieve. Ya no eran solo fotos, eran fragmentos de mí, crudos y auténticos. ¿Qué pasaría si las mostrara? No a Cassandra, no para probar nada, sino para mí mismo. Saqué mi cuaderno y empecé a escribir ideas. Galería, exhibición, París. Cuando terminé el café, tenía un plan. Llamé a Genevieve, justo cuando estaba por salir. «Hola, soy Julian», dije, caminando por la habitación. «¿Sabes algo de alquilar espacios en galerías?» Se rió, ese sonido fácil que hacía que todo pareciera posible. «¿En serio? Conozco un lugar cerca de Lumarray, pequeño, pero con carácter. ¿Qué opinas?» «Una exhibición», dije, las palabras tomando forma al hablar. Esos retratos que hice en el taller junto con las fotos callejeras de esta semana,
Quiero mostrarlas. No dudó. Estoy dentro. Nos vemos allí en 1 hora. Colgué, agarré mi cámara y las fotos impresas y salí. Luma Ray era un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, lleno de galerías y cafés. El lugar que encontró Genevieve era perfecto. Paredes blancas, pisos de madera gastada, una gran ventana que dejaba entrar la luz. El dueño, un hombre rudo llamado Pierre, aceptó un alquiler breve, murmurando sobre artistas locos pero entregándome las llaves. Genevieve llegó con una caja de herramientas y una sonrisa, y nos pusimos a trabajar. Colgamos las fotos, mi silueta contra las calles de París, la imagen fragmentada de la gala, la mujer del carrito de flores riendo a carcajadas. La titulé Sin recortar. Un nombre que sentí apropiado, como si finalmente estuviera entrando en el cuadro. Trabajamos todo el día, ajustando marcos, modificando la disposición, hasta que se convirtió en algo auténtico. Al día siguiente por la tarde abrimos, nada lujoso, solo un cartel afuera y la difusión de boca en boca. La gente fue llegando poco a poco, mayormente locales, luego algunos turistas. Sus voces resonaban en las paredes mientras observaban mi trabajo. Me alejé, observándolos quedarse, señalar y conversar. Una mujer con abrigo rojo compró la foto del carrito de flores, diciendo que le recordaba a su abuela. Un hombre con barba preguntó sobre la tecnología detrás de las obras digitales. No fue una multitud, pero fue suficiente. 2 días después, todas las impresiones se habían vendido. No podía dejar de sonreír. Marco apareció esa segunda noche, su traje impecable como siempre. ¡Felicidades!, dijo, entregándome una cerveza de un bar cercano. Eres un éxito. Por cierto, ha estado intentando recomprar tus acciones en la empresa. Se lo comenté demasiado tarde. Me reí, chocando mi botella con la suya. Que siga intentándolo. Estoy bien aquí. Asintió, mirando alrededor. Este eres tú, Julian. No su sombra. Deberías ver su expresión cuando se entere de esto. No necesitaba verlo. Podía imaginarlo. Esas cejas perfectas fruncidas, sus labios apretados. Pero ya no importaba. La galería era mía. Las fotos eran mías. Y la gente que las compró me vio a mí, no a ella. Genevieve se unió a nosotros, sus jeans manchados de pintura contrastando con la pulcritud de Marco. «Lo lograste», dijo. «Me impulsaste. Te dije que había algo genuino ahí. No lo habría logrado sin ti». Respondí, y lo decía sinceramente. Ella se encogió de hombros, pero sus ojos indicaban que lo comprendía. Nos quedamos allí, los tres. Mientras los últimos visitantes se marchaban, el espacio volvió a quedarse en silencio. Miré esas paredes vacías, las etiquetas del alma aún colgadas, y me sentí lleno no solo de orgullo, sino de algo que había perdido en el camino. Este era mi pasaporte al verdadero yo, sellado y firmado en París. No necesitaba la aprobación de Cassandra ni de su imperio. Tenía esto, y era suficiente. Me desperté en mi último día en París con esa clase de calma que llega tras la tormenta, suave, constante y mía. Me llamo Julian Cole, y había pasado la semana reescribiéndome, paso a paso, foto a foto, hasta que ya no fui solo el esposo de Cassandra. La habitación en la Matignon Blue se sentía ahora más pequeña, como si ya no me perteneciera. Mis maletas medio hechas junto a la ventana. No sabía hacia dónde iría después, tal vez de regreso a casa o a algún lugar nuevo, pero sabía que no era el mismo hombre que había llegado aquí. Tomé mi teléfono de la mesita de noche. La pantalla se iluminó con un mensaje nuevo. Era de ella, pasada la medianoche. ¿Todavía me amas? Lo miré fijamente, la palabra cortante contra la suave luz de la mañana. Cassandra siempre iba al grano cuando estaba desesperada. La podía imaginar escribiéndolo, probablemente sola en alguna suite de hotel, sus uñas haciendo clic en la pantalla, esperando que yo cediera como siempre. Mi pulgar flotó sobre el botón de responder. Una docena de viejos hábitos tirando de mí. Decir que sí, suavizarlo, darle algo a qué aferrarse. Pero no lo hice. Presioné borrar. El mensaje desapareció como si nunca hubiera existido, y dejé el teléfono sobre la mesa. Sin respuesta, sin puntuación, solo paz.
Ya no sabía cómo responderla. Me levanté, me puse un suéter y salí, la ciudad llamándome por última vez. Las calles de Montmartre despertaban, el panadero cargando bandejas, niños riendo camino a la escuela, y yo caminaba sin prisa, dejando que todo se impregnara en mí. París me había dado más de lo que esperaba. Una cámara redescubierta, una galería agotada, una columna vertebral que había olvidado que tenía. Terminé en una librería café cerca de la escena, un lugar pequeño con sillas desparejas y estantes llenos. Pedí un café, tomé un cuaderno nuevo del estante, nada de cuero, nada elegante, y me senté junto a la ventana, el río brillando afuera. El bolígrafo se sentía cómodo en mi mano, firme, como si perteneciera ahí. Abrí la primera página y escribí: Julian Cole, artista. Ya no soy el acompañante de Cassandra, ya no estoy perdido, solo volando. Las palabras fluyeron fáciles, sin dudas, sin vacilaciones. No era una gran historia, solo un comienzo, pero era mía. Puse el café, la amargura me anclaba, y observé el agua fluir. La gente pasaba, turistas con mapas, locales con bolsas de pan, y ya no me sentía invisible. Pensé en la semana, la sonrisa de Marco en la cumbre, el empujón silencioso de Genevieve en el taller, las paredes de la galería vacías por las impresiones vendidas. Me habían visto a mí, no su sombra, y eso era suficiente para continuar. Mi teléfono vibró 1, 2 veces, pero no lo revisé. Que ella enviara lo que quisiera, disculpas, amenazas, más preguntas. No importaba. Yo ya había puesto todo lo que necesitaba al alejarme, construyendo algo aquí. El café se llenó. Las voces se mezclaron como un hogar y seguí escribiendo, ideas para fotos, lugares a los que podría ir, cosas que quería ver a través de mi lente. Las páginas se llenaron rápido, cada una un paso lejos del hombre que estaba en ese aeropuerto, maleta en mano, viendo despegar su jet. No la odiaba, me di cuenta, terminando mi café. Ni siquiera la extrañaba. Ella era solo un capítulo que estaba cerrando. En esto, este cuaderno, esta ciudad, este yo, era la primera página de algo nuevo. Pagué la cuenta, guardé el cuaderno bajo el brazo y salí. El aire estaba fresco, la misma calma a mi lado. Caminé por ella, mis botas golpeando el pavimento, y sentí que el peso de su último mensaje se levantaba por completo. No, ya no la amaba, no como ella quiso decir, no de la manera que me mantenía atado. Amaba esto, en cambio, la libertad, la tranquilidad, el hombre en que me estaba convirtiendo. Me detuve en un puente, me apoyé en la barandilla y vi pasar un bote. París se extendía a mi alrededor, sus luces encendiéndose al caer la tarde. Volaba mañana, pero no me iba con las manos vacías. Tenía una historia nueva, un primer capítulo escrito con mi propia mano, y eso era más que suficiente para llevar conmigo. Estuve en ese puente sobre el Sena, el frío metal de la barandilla presionando mis palmas, y vi desaparecer el bote en una curva. Me llamo Julian Cole, y esta fue mi última noche en París, una ciudad que me desarmó y me recompuso de formas inesperadas. El aire ahora era cortante, de esos que muerden la nariz, y las luces a lo largo del río parpadeaban como guiñándome un ojo. No estaba listo para partir, no del todo, pero sabía que no podía quedarme para siempre. Mañana volaría, de regreso a una vida que tendría que redescubrir desde cero. Pero esta noche aún era mía. Ajusté mi chaqueta y comencé a andar de nuevo, sin plan, solo con el impulso de absorber cada último instante de este lugar. Las calles estaban más tranquilas ahora, la multitud dispersándose mientras la ciudad se asentaba. Pasé junto a un hombre tocando acordeón, la nota lenta y profunda, y le lancé unas monedas en su sombrero. Asintió sin dejar de tocar y seguí, la música siguiéndome como una sombra. Pensé en ese cuaderno en mi bolso, el que empecé en el café, las palabras que escribí: Julian Cole, artista. Aún me parecía extraño llamarme así, pero encajaba mejor que esposo de Cassandra. Me pregunté qué estaría haciendo ella ahora, probablemente en casa, paseando por nuestra antigua sala, gritándole a Lily o a sus abogados. Ese último mensaje suyo: ¿todavía me amas?
Seguía resonando en mi mente, pero no porque quisiera responder. Era más bien un fantasma, un susurro de una vida que había dejado atrás. No sentí culpa, ni estaba dividido, simplemente terminé. Doblé por una calle que aún no había explorado, más estrecha que las demás, con farolas antiguas que proyectaban charcos de luz sobre los adoquines. Un pequeño bar llamó mi atención, nada elegante, solo un cartel de madera que colgaba sobre la puerta que decía Luripos, descanso. Sonó bien. Entré. El calor me golpeó como un abrazo. El lugar era pequeño, medio lleno, con techos bajos y mesas marcadas por años de uso. Pedí un whisky en la barra, el camarero lo sirvió sin decir palabra, y me senté en un rincón junto a la ventana. El vaso pesaba en mi mano, el líquido ámbar atrapaba la luz, y lo bebí lentamente, dejando que quemara su camino. Un hombre en la mesa contigua estaba dibujando en una servilleta. Su lápiz trazaba líneas rápidas, y lo observé un momento, sintiendo que debía sacar mi cámara. Pero no lo hice, solo permanecí allí, absorbiendo el instante. Entonces la puerta chirrió y entró Genevieve. Me vio al instante, su cabello oscuro suelto esa noche, una bufanda colgando de su cuello. «Qué sorpresa verte aquí», dijo, deslizándose en la silla frente a mí sin preguntar. «Pensé que estarías haciendo las maletas». Sonreí, dejando el vaso. «Pensé que primero diría adiós a París. ¿Y tú?» Ella se encogió de hombros. Pidió un vino al camarero que pasaba. «Vivo aquí, pero me gusta este lugar. Bueno para pensar». Nos quedamos allí, al principio en silencio, el ambiente del bar llenando el espacio. Me miró, sus ojos firmes como en el taller. «Eres diferente ahora», dijo. «No es una pregunta». «Sí», respondí, asintiendo. «Yo también lo siento». Ella bebió su vino y luego se inclinó hacia adelante. «Esa exhibición, sin recortar, no eran solo fotos, ¿verdad? Era que estabas descubriendo quién eres». Pensé en eso, la forma en que esas imágenes me habían sacado del encuadre de Cassandra. «Supongo que sí», dije. Me llevó tiempo entenderlo. Ella sonrió, pequeña pero sincera. La mayoría no lo hace. Siguen recortados. Hablamos durante horas sobre arte, París, cómo las cosas se rompen y se reparan. Me contó sobre su próximo proyecto, algo con sonido y luz, y yo le hablé del cuaderno, la idea de continuar donde sea que aterrizara después. El whisky se acabó, el bar se vació, pero no nos movimos. No fue coqueto, no fue nada más que dos personas que se comprendían, pero se sintió bien, sólido, como un ancla en toda esta novedad. Cuando el camarero anunció la última ronda, salimos afuera. El frío me despertó. «¿Volverás?», dijo, ajustando su bufanda. «Quizás», respondí, sonriendo. «O tal vez me lo lleve conmigo». Ella rió, saludó con la mano y desapareció calle abajo. Volví solo al hotel. La ciudad estaba tranquila, mi aliento formaba niebla en el aire. Hice las maletas, guardé el cuaderno y me acosté, mirando al techo. Mañana partiría, pero esta noche aún estaba aquí, aún Julian, aún volando.